Muy bien. Buenos días, chicos. USB, USB. Ok, espero que sí me puedan estar escuchando. Déjenme ver si sube la luz. Ahí está. Ok, bueno, esperemos si se conecta alguien más luego. Pero vamos a comenzar. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las derivadas. Recuerdan que en la última clase vimos derivadas por regla de la cadena. Bueno, entonces ahora tenemos, por ejemplo, el siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces dice, si f, g y h, f de x, g de x y h de x son funciones tales que h de x es igual a g de x que multiplica a f de x y esto está dividiendo a 2f de x más 3g de x. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos si f de x, g de x y h de x son funciones tales que h de x es igual a g de x que multiplica a f de x entre 2f de x más 3g de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos van a dar unos datos, ¿verdad? Nos va a dar unos datos. F evalúa en 1 vale 3. F evalúa en 1 vale 3. G evalúa en 1. G evalúa en 1. Esto vale menos 3. ¿Sí? F' evalúa en 1. F' evalúa en 1. Esto vale. F' evalúa en 1. Esto vale menos 2. Y G' evaluado en 1. Eso vale 1. ¿Sí? Entonces tenemos las funciones fgh, tal que h de x igual a g de x por f de x, entre 2f de x más 3g de x. ¿Sí? Nos dicen que f' evaluado en 1 vale 3, f evaluado en 1 vale 3, g evaluado en 1 vale menos 3, f' evaluado en 1 vale menos 2 y g' evaluada en 1 vale 1. Y nos piden que determinemos h de x. Es decir, nos están diciendo, ok, ¿cuánto vale entonces h' evaluado en 1? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale h' evaluado en 1? Ok, para resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer es derivar esto de aquí, ¿verdad? Y por regla de la cadena, ya sabemos que aquí tenemos dos cosas. Primero una multiplicación al numerador y una división. Entonces, debemos hacer lo siguiente. Primero derivamos de manera general y luego ya aplicamos la evaluación en 1, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahí. A ver, h' de x, ¿sí? Que va a ser igual a h' de x. Bueno, yo sé que como es una división, va a ser la derivada del primero por la segunda sin derivar, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar expresado la derivada del primero, ¿sí? ¿Cómo se deja expresar una derivada? Le ponen una comita acá arriba. Eso quiere decir que tiene que derivarse. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, 2f de x más 3g de x, ¿sí? Como es una división, entonces ahora es menos, ya derivé el primero, entonces ahora es el primero sin derivar. Esto es g de x por f de x, ¿sí? Y por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería esta de acá, la vamos a dejar así mismo expresar. Y está, entonces hasta ahora simplemente ya derivamos eso dejando expresado, ¿verdad? Derivar el primero, que es el de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que también está expresada y por eso le pusimos esa comilla. En el denominador es lo más sencillo cuando es una división, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo debemos elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces esto es 2, f de x más 3, g de x, si ven, exactamente lo mismo, pero lo elevamos al cuadrado. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahora sí ya vamos a aplicar la derivada de esas expresiones, ¿verdad? ¿Por qué es recomendable que lo hagamos así? Para no confundirnos con tantas derivadas. Ok, entonces, h' de x. ¿Sí? Entonces aquí es una multiplicación, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Entonces esto será la derivada del primero, g' de x por f de x más, porque es una multiplicación, ahora es el primero sin derivar de x por la derivada del segundo, f' de x. ¿Sí? Y multiplicamos por acá. Ok, estamos grabando, sí. Listo, entonces menos, esto se queda tal cual, ¿verdad? F de x por f de x. Y acá sabemos que es la derivada de esto, pero es fácil porque es simplemente una suma. Entonces digo 2 f de x, entonces f' de x. Más 3, porque recuerden que siempre que una constante multiplica una función, se saca la constante y se deriva la función y de ahí se le multiplica. Entonces 3 por g' de x. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Sí? En lo que respecta a la derivada, porque recuerden que aquí tenemos que evaluar todo esto en estos números, ¿no? Porque ya sabemos que es h en 1, ¿cuánto vale? 2 f de x más 3 g de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí que ya he derivado todo esto, el siguiente paso, evaluar en 1, ¿no? Entonces, al evaluar en 1, voy a dar que h' en 1 va a ser igual a g en 1, g' en 1, ¿cuánto vale? Y acá tenemos los valores, ¿verdad? Si esto fuera 1, g' en 1 vale 1, ¿sí? Este vale 1. Como tenemos que evaluar todo en 1, entonces el primero, g' en 1, g' en 1 vale 1. Entonces aquí primero voy a poner a 1, ¿sí? Por f de x, ¿verdad? F de x. F de x en 1, f de x en 1 vale 3. Entonces aquí vamos a multiplicar por 3. Este vale 3. Ok. Más g de x. G de x en 1 valdría menos 3. Entonces este es menos 3. ¿Sí? Y acá, entre paréntesis, así mismo, menos 3. F' de x sería a este, ¿verdad? F' de x. Así como aquí pusimos G' de 1 que valía 1, aquí está el F' de x en 1, sería F' de 1, es menos 2, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que menos con menos se hace más. El acceso por acá. Muy bien, entonces continuamos hasta que se termine conectando, compañera. Muy bien, entonces tenemos 2 que va a multiplicar a f de x. F de x evalúa en dónde? En 1, ¿verdad? Bueno, este f' de x sabíamos que era menos 2. Entonces aquí señalamos menos 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora f en x en 1 vale 3. Entonces este es 3. ¿Sí? Entonces 2 que va a multiplicar a 3. Más 3 que va a multiplicar a... ¿Qué tal, Mauro? Buenos días. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok, muy bien. Como decía al inicio del video, la clase pasada vimos lo que eran las derivadas por definición, ahora ya estamos aplicando un poco más sobre las reglas de la derivada. Entonces, para esto nos evalúan con este tipo de ejercicios, que no, como tal no nos dan unas funciones, sino que simplemente dicen que, ok, las funciones son estas.
Entonces, este ejercicio, recapitulando brevemente, entonces nos dan estas funciones f de x, g de x y h de x. Como te das cuenta, no tenemos la regla de correspondencia, simplemente nos dicen, ok, que h de x igual a g de x por f de x entre 2f de x más 3g de x. ¿Qué hacemos? Bueno, nos piden encontrar h' en 1 y nos dan los valores para f en 1, f' en 1, g en 1 y g' en 1. Nos dan los valores para cada uno de esos. Nos piden hallar h' en 1. ¿Qué hacemos? Bueno, derivamos esto, ¿sí? Porque para encontrar h' en 1 debo derivar h de x. Entonces al derivar, aquí yo tengo una multiplicación y acá abajo una división. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, la regla de la cadena, ¿verdad? Yo sé que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Como es una división, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y el denominador al cuadrado. Es por eso que esto está al cuadrado. Pero para no confundirnos, ¿qué decíamos? Que la derivada del primero la vamos a dejar expresada con esta comilla. ¿Sí? La dejamos expresada con esa comilla. Ponemos el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso no es muy complejo, pero igualmente le pusimos la comilla para dejar expresado. ¿Sí? Y ya en el siguiente paso, ahí sí ya toca derivar. Como acá. La multiplicación es la primera, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Una vez que ya tenemos todo derivado, lo que procede es dar los valores de cada uno de estos, según como nos especificaron aquí. Entonces ese es el resumen. Ok, entonces decíamos 3 g en x, sabemos que es g en 1. G en 1, ¿cuánto vale? Vale menos 3, entonces aquí es menos 3. G en 1 vale menos 3, entonces menos 3. Cerramos el corchete. Menos, muy bien, ahí solo me faltaría g de x por f de x, ¿verdad? Porque sabemos que ese es el primero sin derivar y de ahí por la derivada del segundo. Entonces, g en 1 vale otra vez menos 3. Menos 3 por f en 1. F de x en 1. ¿Por qué en 1? Porque en 1 no están pidiendo, ¿no? F en 1, F en 1. F en 1 vale 3. Acá sería por 2, que va a multiplicar a f' de x, sería evaluar este f' en 1. F' en 1 vale menos 2. Más 3 por g' de x. G' en 1 vale 1. ¿Sí? Ahí tenemos todos los datos del numerador, del denominador. Ok. En el denominador simplemente va a ser 2 que va a multiplicar a f en 1. F en 1 vale 3. ¿Sí? F en 1 vale 3. Le podemos ir dando los valores que ya pusimos acá abajo. F en 1 vale 3 más 3g. G en 1 vale menos 3. ¿Sí? G en 1 vale menos 3. Hay que estar con bastante temple, ¿no? Para que no se nos vaya nada. Ok, entonces, bueno, vamos a poner el resultado de esto por acá arriba. Ok, ahí, copia repito mientras voy a abrir el borrador. Ok, bueno, para todavía no borrar, vamos a poner por lo menos la parte de arriba por aquí y ya después ya sí borro para poner el denominador. Ok, entonces vamos acá. H' evaluada en 1. Ok, ¿cuánto es esto entonces? Vamos primero con esto de aquí.
1 por 3, eso sería 3. Menos con menos, eso es más. Más con más es más. 3 por 2, 6. Por acá. 2 por 3, eso es 6. Más con menos, eso es menos. 3 por 3, 9. Si me equivoco en alguna, me avisas nomás. Ok, menos. Aquí menos con más, menos. 3 por 3, 9. Acá. 2 con menos 2, eso sería menos 4. Y 3 y 1, más 3. Entonces ahí tenemos la parte del numerador. Vamos ahora con el denominador, ¿verdad? Aquí ahora sí tengo que borrar. Necesito un poquito de papel por así. Un segundito otra vez. Ok. Entonces, ahora sí, esto dividido. Entre acá, 2 por 3, eso es 6. Más con menos, eso es menos. 3 por 3, esto es 9. Y elevado al cuadrado. Y bueno, ahí sabemos que 6 y 9 sería menos 3. Y menos 3 elevado al cuadrado, menos con menos hace más. Y sería 9, ¿no? Ok. Así mismo, para no borrar, vamos a continuar por aquí. H'1 con el numerador. Aquí sería 3 y 6, eso es 9. Acá sería menos 3, ¿verdad? 6 positivo y le quito 9, entonces me queda menos 3. Menos con menos se hace más 9, que va a multiplicar a menos 4 y 3, eso es menos 1, ¿sí? Menos 1. Menos con menos más 9, y menos 4 y 3 menos 1. Entonces aquí decíamos 6 y menos 9, eso es menos 3 elevado al cuadrado sería simplemente 9. H'1, esto será entonces 9 y menos 3 sería menos 27, ¿no? 27. Y más con menos sería menos 9 entre 9, ¿sí? Entonces esto sería menos 36 novenos. O menos, sería 4, ¿no? Menos 4, menos 4. 9 por 4, 36. Y esa es la respuesta. ¿Alguna duda? Entonces este tipo de ejercicios son más para evaluar nuestra capacidad para aplicar las reglas de la derivación, ¿verdad? Vimos, ya sabemos que la suma y la resta es muy sencillo, simplemente la suma y la resta de las derivadas de las funciones. La multiplicación es, en cambio, derivar el primero por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Qué pasa en las divisiones? Bueno, y así mismo se aplica esto en la primera y la segunda, pero la primera sería el numerador y la segunda sería el denominador. Decimos la derivada del primero, que es el numerador, por la derivada del segundo, que es el denominador, menos el primero sin derivar, que es el numerador, por la derivada del segundo, que es el denominador. Y el denominador simplemente lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda? Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces por acá nos mencionan ahora derivadas con regla de la cadena. ¿Sí? Con regla de la cadena.
Muy bien, entonces tenemos otras derivadas con regla de la cadena y nos dan, si f evaluado en 2 vale 4, si f evaluado en 2 vale 4, f' en 4 vale 6 y f' en 2 vale menos 2. Nos piden hallar la derivada con respecto a la variable x de f de x y esto al cubo en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, seguimos con la regla de la cadena, ¿no? Nos dicen si f en 2 vale 4, si f' en 4 vale 6 y si f' en 2 vale menos 2. Bueno, nos dicen hallar la derivada con respecto a la variable x de la función f de x elevada al cubo en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos regla de cadena. ¿Cuál era la regla de la cadena? Bueno, que se deriva siempre desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Desde afuera hacia adentro. Y vamos a ver con ejercicios más puntuales, ¿no? Entonces, si yo derivo desde afuera hacia adentro, la derivada de un polinomio, ¿verdad? Como decíamos, se baja el número 3 que va a multiplicar a f de x, y aquí era 3 menos 1 o 2, ¿verdad? Y ahí acabaría. No, ¿por qué no? Porque decimos regla de cadena, desde afuera hacia adentro. Entonces esto se puede ver como una composición de funciones en la cual una función da el polinomio elevado al cubo y dentro está el f de x. Entonces, ¿cuál sería la derivada que falta? Del f de x, ¿no? Entonces sería por f' de x. ¿Sí? Y ahora sí, a eso de ahí es lo que le evaluamos en x igual a 2, como nos preguntan acá. Entonces, si x es igual a 2, ¿a qué resulta esto? Sería 3 que va a multiplicar a f en 2, elevado al cuadrado por f' evaluado en 2. Esto será entonces 3 que va a multiplicar a f en 2. ¿Cuánto vale f en 2? 4. Vale 4 elevado al cuadrado. Por f' en 2. ¿Cuánto vale f' en 2? Vale menos 2. ¿Sí? Entonces esto va a ser 3 que multiplica 4 al cuadrado, sería 16 por menos 2. ¿Sí? Entonces esto sería 30, 36, 42, 48. 48 y 2 sería 80, 88 menos 96. ¿Sí? Menos 96. Muy bien. Entonces, para practicar, entonces, hace el siguiente, que es f o f evaluando. ¿Sí? Hallar f o f prima evaluando. Ok, ¿qué debes hacer? Bueno, la composición de funciones y derivar. ¿Sí? Porque cuando nos ponen este prima es que debemos derivar, ¿verdad? Lo que está aquí. Muy bien. Tienes 3 minutitos, eso es sencillo.
Muy bien. ¿Cuánto entonces sería la respuesta a este de aquí? ¿Se salió? Bueno, lo que debemos hacer simplemente es f, igual en f en 2 y esta es la derivada, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, esa comilla. Creo que no me salió más. No importa, si te salió un número, puedes ponerlo. Estamos practicando igual. Entonces decimos la derivada, ¿no? La derivada sabemos entonces que va a ser f', por regla de la cadena, desde afuera hacia adentro, f' de f en 2, ¿verdad? Muy bien. Por regla de la cadena, ahora es la derivada de lo que está interno. Entonces, por f' en 2. Y ahora sí ya puedo evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es f en 2? F en 2 es 4. F en 2 es 4. Y aquí tengo justo f' en 4, ¿no? Por f' en 2, ¿cuánto es f' en 2? Es menos 2. ¿Sí? F' en 2 es menos 2 y f en 4 es 6. Es 6 por menos 2, eso sería menos 12. Y listo. Eso era todo. Ok, vamos a hacer otras más, similares a esta. Vamos a hacer la de acá primero. Muy bien, entonces ahora tenemos otro ejercicio. Entonces nos dicen ahora, se conoce que h es igual a g por f, ¿sí? Y h es igual a g por f. H es igual a g por f y m es igual a g o f. H es igual a g por f y m es igual a g o f, donde f y g son funciones diferenciables en R. Justificando su respuesta, completen los valores faltantes en la siguiente tabla. O sea que yo voy a escribir la tabla, ¿no? X, g de x, el prima en x, f en x, f prima en x, h en x, no sé si se alcanzará. Vamos a hacer un poquito más acá. Pues no me da. Por aquí se ve x, g de x, f prima de x, f de x, f prima de x, h de x, h prima de x, ¿sí? H prima de x, m de x y m prima de x. Con las justas por allá. Ahí. Muy bien. Vamos a poner entonces una rayita por aquí.
Por acá. Ya está. Entonces los valores que nos dan los voy a poner con el negro y los azules van a ser los valores que debemos ir encontrando. ¿Sí? Entonces menos 1, 0, menos 1 y 0. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 0, 1 y 1, 1 menos 1 y menos 1. Ahí está. Entonces tenemos en g de x menos 1, g' menos 1, 1, en f de x menos 1, 0, 1, 1, 1 menos 1, menos 1. Ya, ahí está. Entonces simplemente nos dan esto, ¿no? Nos dicen, ok, se conoce que h es igual a g por f y que m es igual a g o f, donde f y g son funciones diferenciables en R, es decir, diferenciables en los reales, es decir, que son derivadas. Justificando su respuesta, completen los valores faltantes en la siguiente tabla. En esta aquí tenemos que completar los valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es, debido a lo que nos están dando, estas reglas de correspondencia, debemos evaluar los distintos valores para completar esta tablita. ¿Sí? Y los valores faltantes los vamos a poner con azul. Muy bien, por ejemplo, aquí nos falta g de x evaluado en 0, ¿verdad? Nos falta g de x evaluado en 0. Pero ¿dónde tenemos la g de x? Acá. Es decir, yo tengo que h de x es igual a g de x por f de x. ¿Sí? Entonces g de x evaluado en 0. Entonces este f de x puede pasar a dividir. Y finalmente yo tengo que mi g de x va a ser igual a h de x entre f de x, ¿verdad? Simplemente g de x, este f de x pasa a dividir. Ahora, si yo evalúo esto en 0, ¿verdad? Si yo evalúo esto en 0, entonces voy a tener que g en 0 va a ser igual a h de x en 0, h de x en 0, h de x en 0, ¿sí? 0, h de x vale 1. Y f de x en 0, f de x en 0 vale menos 1. Entonces, ¿cuánto finalmente es? Menos 1, ¿verdad? Menos 1. ¿Sí? Ahí está el primero. Entonces avanzamos en la tabla y ¿qué más falta? F de x, ¿verdad? F de x en menos 1. Muy bien, f de x también lo tenemos aquí. Entonces, de igual manera, como lo despejamos acá es g de x, aquí entonces vamos a despejar f de x y este g de x pasa a dividir. Entonces, por acá, en cambio, va a ser que mi f de x va a ser igual a h de x entre el g de x. ¿Sí? Tenemos el f de x, pasa a dividir el h de x. La función f de x, hx entre gx. ¿Qué hacemos? Bueno, ahora sí le evaluemos el punto que nos falta, ¿no? ¿Cuál es el punto que nos falta en este caso? El que nos falta es menos 1. Entonces, f en menos 1. ¿Cuánto es eso? Muy bien, h de x en menos 1, menos 1, h de x es 1. ¿Sí? Menos 1, h de x es 1. G de x en menos 1, g de x en menos 1, g de x menos 1 vale menos 1. Entonces, de igual manera, esto es menos 1. ¿Sí? Menos 1. Muy bien, entonces ya van 2, nos faltarían 4, ¿no? Vamos, entonces, vamos en orden. Aquí la recomendación es que vayan en orden, ¿por qué? Porque si, digamos, intentan hacer este, se van a dar cuenta que necesitan los otros valores faltantes y por eso es que es mejor ir en orden, de izquierda a derecha.
Muy bien, ahora me falta f' de x evaluado en -1. Y aquí justo ya tengo el f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí? Bueno, a partir de esta función ya la puedo derivar y encontrar cuánto es el f' de x, ¿sí? Y de allá simplemente nos faltarían los valores de allá. Muy bien, entonces como decía, nos falta el f' de x. Aquí ya tengo el f de x, entonces lo que nos queda es simplemente derivar. F' de x aquí es igual. Tenemos la derivada de una división, entonces el primero, derivada del primero, que es el numerador, por la segunda sin derivar, que es el denominador, con una división menos el primero sin derivar, que es el numerador, por la derivada del segundo, que es el denominador, la prima de g de x. Y esto entre g de x elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Muy bien, una vez que ya llegamos a eso, lo que debemos hacer simplemente es evaluar, ¿verdad? Ok, f en -1, en -1, h', aquí tenemos h, aquí tenemos h'. H' en -1, h' en -1 vale 1, ¿sí? Vale 1. En -1, h', -1, h' vale 1, ¿sí? Ok, g de x, g de x acá, ¿verdad? En -1 vale -1, entonces esto vale -1, ¿sí? H de x, h de x sería en -1, ya no es h', ahora es simplemente hx, pero igual vale 1. Igual vale 1. H' y h de x vale 1. G' de x. G' de x asimismo también vale -1. Ok, también vale -1, ¿sí? Y g de x en -1, g de x en -1 vale -1 y elevado al cuadrado, eso es 1. ¿Ya? Entonces pongo aquí directamente que es 1. -1 elevado al cuadrado, 1. Ok, entonces, ¿qué tenemos? 1 menos 1, menos 1. 1 menos 1, menos 1. Y con este menos, más 1 entre 1. Entonces esto es 0, ¿verdad? Porque 0 entre 1 es 0. Entonces, esto nos dio 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces hasta ahí ya hemos completado 3, nos faltarían 3 más, ¿verdad? Y acabamos este ejercicio. Ok, entonces el que nos falta es m de x ahora. M de x evaluado en -1. ¿Sí? M de x evaluado en -1. Entonces ya para ese debemos sacarlo de esta función de acá. Entonces vamos a borrar lo que tenemos acá. Ok, esa función de acá es m, que es igual a g. G o f, ¿cómo lo escribimos? G, función de f de x, ¿verdad? Eh, que está compuesta con f de x, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora sí, procedemos a borrar lo que está aquí. Ok, entonces ahora nos falta m de x, entonces no tenemos que derivar, simplemente es evaluar. Y es en -1, entonces decimos, ok, m evaluado en -1 va a ser igual a g de f evaluado en -1, ¿sí?
Ok, f evaluado en menos uno, f evaluado en menos uno f me da menos uno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, m evaluado en menos uno va a ser g evaluado en menos uno. G evaluado en menos uno g, ¿vale? También menos uno. Entonces, finalmente esto es menos uno y por lo tanto acá, menos uno, ¿sí? ¿Alguna duda? Ok, vamos entonces con los últimos, que simplemente es, ok, encuentre la derivada de m de x y evalúela en cero y en menos uno. Entonces eso está sencillo porque simplemente encuentro una sola derivada y ya con eso puedo evaluarla en cero y en uno, ¿no? Y en menos uno. No, ya borré. Bueno, igual no había mucho. Era m es igual a g f de x, ya está. A ver, si derivamos, entonces m' de x, que va a ser igual a g' de f de x, regla de la cadena, entonces derivamos por lo interno, ¿no? Por f' de x, ¿sí? Muy bien, m' de x va a ser igual a, ahora nos piden evaluado en menos uno y en cero. Vamos con menos uno. G' de f en menos uno por f' evaluado en menos uno. ¿Cuánto es esto? Entonces, a ver, vamos a ver. Bien, si yo veo aquí, tengo que f' evaluado en menos uno es cero. Entonces, cero por algo, cero, ¿verdad? Cero directo. No me interesa cuánto es esto porque cero por algo es cero, ¿no? Así sea cero por cero es cero. Miren, f' en menos uno, f' vale cero. Entonces, directamente cero. Nos faltaría de exceso. Nos faltaría ahora el m evaluado en el cero, ¿no? Entonces, m' evaluado en cero, ¿cuánto es eso? Sería g' de f evaluado en cero por f' evaluado en cero. Entonces aquí se repite la historia, ¿verdad? Porque digo, ok, 0, f', evaluada en cero, ¿cuánto es? Cero, ¿verdad? Y cero por algo, siempre termina siendo cero, ¿verdad? De igual manera, cero. Y listo. Eso sería todo. ¿Alguna duda? Corroboro por acá. Menos uno, visto. Menos uno, visto. Cero. Menos uno, cero, cero. Ya está. Bueno, ya escribí este ejercicio, ya lo verás en el video. Pero en resumen, simplemente nos dan estas reglas de correspondencia y nos dan los datos que están en negro. Y tenemos que completar la tabla y los datos que hemos completado son los que están con azul. La de abajo es la regla de la cadena, ¿verdad? Así es. Regla de cadenas desde afuera hacia adentro. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Porque tenemos otros para seguir practicando. Acceso. Entonces, a ver, ahora vamos a tener lo siguiente. Entonces, seguimos con regla de cadena. A ver, ahora tenemos, nos van a dar una tablita, ¿sí? Nos van a dar otra tablita, así como esta. Solo que esta es X, F de X, G de X, como ya. Vamos a hacer esta tablita más arriba.
Entonces, así mismo nos va a dar una tablita y nos van a pedir que encontremos las respuestas a ciertas preguntas. Ya tenemos acá. Aquí se ve. X, f de x, f de x, f' de x y g' de x. ¿Sí? Entonces tenemos x, f de x, g de x, f' de x y g de x. Entonces tenemos distintos valores, por ejemplo en x que va del 1, 2, 3 y 4. En f de x va 3, menos 2, 1 y 5. ¿Sí? 3, menos 2, 1 y 5. En g de x 2, 1, 2, 1, 4 y 2. 2, 1, 4 y 2. En f' de x va 1 menos 1, 1 menos 1, 2, 1. ¿Sí? Y acá va menos 1, 3, 3, menos 2. ¿Sí? Menos 1, 3, 3, menos 2. Ok. Entonces recuerden que esto no es nada más que decir, ok, si x toma el valor de 1, en f de x, ¿cuánto vale? 3. En g de x, ¿cuánto vale? 2. En f' de x, ¿cuánto vale? 1. Y en g de x, ¿cuánto vale? Menos 1. Simplemente es la regla de correspondencia. ¿Ok? Muy bien, entonces los datos que nos están pidiendo, bueno, nos van a dar unos datos y nos van a pedir otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice hallar h' en 2. Sí, entonces nos piden hallar h' en 2. Sí, h de x es igual a x que multiplica a f de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos piden hallar h' en 2 y h de x es igual a x que multiplica a f evaluada en x al cuadrado. ¿Sí? O f que contiene a x al cuadrado. Entonces antes solo veíamos como que f de x, ahora vemos un f con x elevado al cuadrado adentro. ¿Sí? No cambia mucho, es exactamente lo mismo. Hacemos por regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si nos piden h' evaluado en 2, primero tengo que encontrar el h', ¿verdad? Yo digo que el h' de x va a ser igual a aquí. Entonces está multiplicando una x por una función de x, ¿no? Regla de la cadena o regla de la multiplicación de funciones. Derivada de multiplicación de funciones. Derivada de x, sabemos que eso es 1 por la segunda sin derivar, f en x al cuadrado. Más, ¿verdad? La primera sin derivar por la derivada de la segunda, f' de x al cuadrado. ¿Ahí está o faltaría algo? Faltaría el x al cuadrado, ¿verdad? Por, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Regla de la cadena, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Una vez que ya tengo la derivada, bueno, ahora sí procedo a evaluar, ¿verdad? h' evaluada en 2. ¿Cuánto es esto? Sería 2 al cuadrado, eso es 4, ¿no? 2 al cuadrado, eso es 4. Más 2 por f' evaluada en 2 al cuadrado, eso es 4, por 2 por 2. ¿Sí? h' en 2. F en 4, ¿cuánto vale x4? F de x vale 5. Más 2 por 2, 4. Y 4 por 2, eso es 8. Por f' vale en 4. 4. F', 1. Entonces 13. ¿Sí? ¿Alguna duda?
Muy bien. Este sería apenas el primer literal. Entonces vamos a hacer un segundo literal. ¿Ok? Segundo literal nos dice así mismo, hallar h' evaluada en 2, también en 2, si h de x, y es lo que cambia acá, ¿verdad? H de x es lo que cambia. Si en cambio ahora h de x es otra cosa. Si h de x es igual a... Ahí está. Si h de x es igual a la función de 2x, eso elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora tengo que encontrar, bueno, primero la derivada de esto para poder evaluarla en 2 y saber cuál es el resultado, ¿sí? Vamos a reciclar el h' de x. Evaluar en 2. Ok, vamos entonces a derivar y ahí sí evaluar, ¿verdad? A ver, si yo derivo, recuerden tecla la cadena de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, primero está esto elevado al cuadrado, va a ser 2, que va a multiplicar a f elevado en 2x. Muy bien, de afuera hacia adentro. Por la derivada interna, que sería f' de 2x, ¿sí? ¿Faltaría algo más? Hicimos ceros. ¿Falta algo más? ¿Sí o no? Solo eso, ¿sí o no? O si pueden poner qué es lo que falta, me avisan. Faltaría el 2, ¿verdad? Porque la derivada interna de 2x, 2. ¿Sí? Por eso digo de afuera hacia adentro. Entonces aquí tenemos tres cosas. El exponente, la función y lo que está dentro de la función. ¿Sí? Ok. Cuando simplemente era f de x, entonces esto era f' de x y quedó, porque sabemos que la derivada de x es 1 y multiplicar por 1 no es nada. Pero como aquí es 2x, entonces sería por 2. ¿Sí? Ahora sí, lo evaluamos en 2, ¿verdad? Esto evaluando en 2, esto va a ser 2, que multiplica a f evaluada en 4, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4. Por f' evaluada en 4, porque 2 por 2 es 4, y esto por 2. ¿Sí? Ok, entonces puedo decir 2 por 2, porque se está multiplicando todo, entonces esto es 4. Voy a multiplicar a f en 4, que esto es 5. Por f' en 4, que eso es 1. F', 4, 1. Entonces finalmente esto es 20. ¿Sí? Ok, entonces el siguiente de ustedes ya al regresar lo resolvemos. Lógicamente, como buen profesor, el más difícil de ustedes. No, mentira. Eso era 20. Eso era 20. Ahora aquí les van a pedir hallar en 3. Ahora, así mismo, h de x, pero en 3. Ahora les piden hallar h' en 3 si h de x es igual a ¿qué? A f o g de x entre la raíz de g de x. ¿Sí? Ahí está. Tienen que hallar h' en 3 si h de x es f o g de x entre la raíz de g de x. ¿Sí? Muy bien. Nos va a dar unos 6 minutillos. ¿Ok? Volvemos a las 10:04. Y ahí lo resolvemos acá. Si alguno le da la respuesta, me la comenta en el chat. ¿Sí?
Muy bien, por aquí veo una respuesta. ¿Alguien más? Ok, vemos que tenemos respuestas variadas por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, aquí hacemos consenso, igual estamos practicando acá. Muy bien, casi que me caigo acá atrás. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Bueno, recuerden que cuando tienen una composición de funciones, lo más recomendable es que pongan una en función de la otra, ¿verdad? Es decir, f compuesta con g de x. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos reescribir como que h de x es igual a f que está con f que contiene a g de x, ¿verdad? Y esto entre la raíz de g de x. ¿Sí? Vale, f o g de x entre la raíz de x. ¿Ya? Y a partir de eso, ahí sí ya comenzamos con la derivación. Ok, tenemos que hallar h' en 3, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tenemos que derivar. Entonces, h' en x, aquí va a ser igual. ¿Sí? Sabemos que como es una división, entonces tenemos que aplicar regla de la derivada para una división. ¿Cuál era mi recomendación? Que bueno, primero dejen expresada, ¿verdad? Es la derivada del primero, que es el numerador. Entonces vamos a dejar expresada esta derivada, ¿sí? Con esa comilla la dejo expresada. Por la segunda sin derivar, raíz de g de x, ¿sí? Menos el primero sin derivar, f de g de x, por la segunda, la derivada de la segunda, así mismo la vamos a dejar expresada, g de x por la comilla, ¿sí? O sea, con esa comilla la dejamos expresada. Por acá me ponen otra respuesta y me dicen que ahora sí. Vamos a ver. Ok, entonces todo esto lo dividimos entre, sabemos que es el denominador elevado al cuadrado, ¿verdad? Si me confundo en algún paso, me avisa nomás. Como está una raíz, le elevo al cuadrado y se va a la raíz, me queda g de x. ¿Sí? Muy bien, entonces lo único que debemos hacer ahora es operar lo que está con estas comillas que sabemos que debemos derivar. Entonces, h' de x va a ser igual a f' de g de x, ¿verdad? Por la derivada interna, que sería g' de x. ¿Sí? Esto multiplica la raíz de g de x. ¿Sí? Bueno, derivar el primero por la derivada interna, regla de la cadena. Menos, aquí tal cual, ¿verdad? No se ha hecho nada, f o g de x, aquí ya no debemos derivar. Y esta sí. Eso sabemos que es una raíz de g de x. Esa raíz de g de x es simplemente como un medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que debemos hacer es verla como que si fuera esto, ¿no? ¿Sí? Y sería la raíz de una función. Entonces esto sabemos que es x a la 1 medio. Y por lo tanto sabemos que eso baja el 1 medio. Y me queda que se le resta 1. Entonces si resta 1 queda menos 1 medio. Por lo tanto siempre sabemos que esto es 1 medio x a la 1 medio, ¿verdad? O como que raíz de x. ¿Sí? Entonces esto sería por 1 medio, ¿sí? Que multiplica a 1 entre la raíz de g de x. ¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué me faltaría ahí? La derivada interna, ¿verdad? Porque sabemos que está compuesto adentro. No sabemos porque, por ejemplo, si esto fuera la raíz de 3x, bueno, que ya sacamos la raíz y nos quedaría raíz de 3x, pero multiplicaríamos por 3. Como aquí tenemos un g de x, que no sabemos cuál es la función, entonces sería por esta g' de x, ¿sí? Por g' de x. Ok, entonces muy bien. Entonces repito, si esto fuera la raíz, ahí cuando es raíz de x no pasa nada porque la derivada interna de x sabemos que eso es 1, entonces no pasa nada. Pero repito, si aquí fuera 3x sería raíz de 3x por la derivada interna. La derivada de 3x, 3. Como aquí es g de x, entonces la derivada sería prima, la g' de x. ¿Sí? Y en el denominador, bueno, nuestra g de x.
¿sí? G de X. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Listo. Vamos entonces a continuar por acá. Ya sabemos que debemos evaluarla en 3, entonces por eso, bueno, aquí ya de una vez f' en 3. Entonces, a ver, f' evaluada en g de x. X en 3, ¿verdad? G en 3. G en 3 vale 4, ¿sí? Entonces repito, aquí ya estamos evaluando, ¿no? En 3. Entonces G en 3, G vale 4. Muy bien. Por G' en 3, G' en 3, G' vale 3. Por la raíz de G evaluada en 3, ¿verdad? G evaluada en 3, sabemos que es 4. Menos F evaluado en G. G en 3, sabemos que es 4, ¿no? Ya me morí por acá. Listo. F' de 4, ya. Acá es simplemente F. Acá es F', F'. Acá es simplemente F. En 3 es 4. Listo. Por un medio. Por un medio. Por 1 entre la raíz de G de X, que G en 3 vale 4. Entonces sería la raíz de 4. ¿Sí? Y eso por el G' de X. G' de X en 3 también vale 3. ¿Sí? Entonces creo que ya estamos con el numerador. Vamos por acá. Con el denominador. Que no es nada más que G de X. Evaluada en 3, que es 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora acá. H' de 3 será igual a F' en 4. F' en 4 vale 1. 1 por 3. Eso simplemente 3, ¿verdad? H' en 4. H' en 4 vale 1. 1 por 3, 3. Raíz de 4, 2. Menos. F en 4. F en 4 es 5. 5. Por 1 por 1 por 1. Perdón, 1 por 1 por 3. 3. Entre. Raíz de 4 es 2 y por 2, 4. ¿Sí? Borro este. Entonces todo esto sabemos que está dividido para 4. ¿Okay? H' en 3. 3 por 2, eso sería 6. Menos 5 por 3, eso es 15. Cuartos. Entonces aquí pongo 4 y pongo 4, ¿verdad? Porque si yo multiplico y divido para 4, no estoy afectando la expresión y esto me queda dividido para 4. ¿Qué me queda? El denominador me queda 4. 4 por 6, eso es 24. 24 menos 15 sería 9, ¿no? 5 y 4, 9. 9. Positivo, porque este le gana a este, entre 4. Entre 1. Extremos con extremos y medios con medios. 9 entre 16. No sé si por acá alguien me lo puso. Pusieron 9 entre 8, 23 entre 16, 5 raíz de 3 sobre 2, menos 7 raíz de 16. Ok, ¿alguna duda con lo de acá? ¿Creen que me confundí en algo? ¿O estamos todos de acuerdo ahí? En la parte de que era la raíz del denominador, ¿Ya? la,
la derivada de raíz de g de x no sería solamente un medio por la raíz de g de x, porque se le multiplica después de la... Me de- dices que solo sería así, medio por 1 entre la raíz de gx, así. Ajá, no era, ¿por qué se le multiplica después la derivada de g de x? Porque, por ejemplo, Simplemente, tenemos la raíz de un x al cuadrado, no la raíz de x, solo x al cuadrado. Si yo saco la raíz de esto, entonces, ¿cómo es? Bueno, yo sé que esto es, bueno, vamos a ponerlo aquí, mejor vamos a poner una función más bonita. Raíz de x al cuadrado no, porque decimos cuadrado y raíz se va, no. Entonces, por ejemplo, x al cuadrado más 5, ya, eso es una función, como puede ser los g de x. Entonces, yo sé que eso es x al cuadrado más 5 elevado a la 1 medio. Hasta hablando de derivados, simplemente aplicado a matemáticas. Si yo derivo eso, baja el 1 medio, me queda x al cuadrado más 5, y yo debo restarle 1, ¿verdad? Si le resto 1, me queda menos 1 medio, y es por eso que pasa el denominador. Pero por la regla de la cadena, yo debo multiplicar por la derivada interna. Esto se hace 0, y aquí me queda 2x. Entonces pasa lo mismo con g de x, porque yo no sé qué pasa con g de x, ¿verdad? Yo no sé si es una función que sea solo un polinomio, donde solo sea x, y ahí sí no afecta en nada, porque se debe multiplicar por 1, o puede ser una función como esta, y es por eso que se debe multiplicar por la g', ¿sí? Entonces esto nos queda finalmente 2x por 1, 2x entre 2 de la raíz de x cuadrado más 5. Y 2 con 2 se va y me queda x entre la raíz de x cuadrado más 5. ¿Sí? sí, Ok. gracias. Listo, vamos a ver por acá. Un segundito. Compartirles pantalla. Entonces recuerden también la recomendación cuando estén haciendo derivadas, ustedes lo derivan a mano y luego pueden usar un programa como este que está en Google Simbolab para derivar. Ahora, no siempre la derivada les va a dar lo mismo, ¿ah? Puede ser que la derivada que le da esta máquina, este programa, ¿verdad? Es distinta a la derivada de ustedes. ¿Cómo corroboran que esté bien la derivada que ustedes han hecho? Lo que van a hacer es, ok, la derivada resultante que les dio este programa la ponen en GeoGebra. Esa, ustedes saben que la derivada de una función es otra función, solo que esa otra función es una que genera las pendientes para cada punto de la función original. Bueno, grafican esa derivada en GeoGebra y grafican la derivada que ustedes sacaron a mano. Si les da la misma función, ¿verdad? Les da la misma función, todo exacto, es porque está correcto el ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a probar aquí que, por ejemplo, hicimos raíz de x cuadrado más 5. Raíz de x cuadrado más 5. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá hay algunos pasos que no, algunos nos muestran, algunos no. Y aquí está x entre la raíz de x cuadrado más 5, lo que nosotros decíamos. Porque está la regla de la cadena, ¿sí ven? Regla de la cadena. Derivación de la raíz, pero por la derivada de la función que está interna. Nosotros no sabemos cuál es la función del g de x. ¿Sí? No sabemos cuál es la función del g de x. Por eso que debemos generalizar por la derivada interna de g de x. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces van a hacer uno más, que es el último, con respecto a este mismo ejercicio. Este está sencillo. H' en 1, si h de x, ahora tienen que encontrar la derivada en 1, si h de x es f o g evaluada en x más g o f evaluada en x. Y me dan la respuesta. ¿Sí? Recuerden que aquí no estamos evaluando nada, así que aquí sí pueden practicar, equivocarse, lo vemos y corregimos y aprendemos, ¿no? Entonces f o g de x más g o f de x.
¿Ok? Esta es la función, derivan, la evalúan en 1 y me dicen el resultado. Ok, volvemos en 5 minutillos.
Muy bien, por acá hay una respuesta. ¿Alguien más? Sin miedo al éxito. Ok, vamos a ver. A ver, entonces sabemos que es reescribiendo esto de manera más sencilla, ¿verdad? Para poderlo entender, esto es f que está evaluando g de x, más g que está evaluando a f de x, ¿verdad? Si nosotros derivamos esto, vamos a tener la derivada de f', evaluada en g de x, por la derivada interna, ¿verdad? Que es g' de x, más g derivada que está evaluando a f de x, por la derivada interna de f' de x, ¿sí? Ahora, nos piden en 1, entonces vamos a evaluar este h' en 1. F' de G en 1. G en 1. G en 1 vale 2. G en 1 vale 2. Por F' en 1. F, no es F, perdón, es G' en 1. G' en 1. G' en 1 vale menos 1. ¿Sí? Más. G'. F en 1. F en 1 vale 3. ¿Sí? F en 1 vale 3. Por F'. F' en 1. F' en 1 vale 1. H' en 1. F' en 2. F' en 2 vale menos 1. Menos 1 por menos 1. Más G' en 3. G' en 3 vale 3. G' en 3 vale 3. Por 1. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo menos 1 con menos 1. 1. Más 3 por 1. 3. 4 me da a mí. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna diferencia con el estudiante que me envió una respuesta? Me puedes poner ahí en el chat si hay alguna duda o si está claro. Pero no es menos 2 en G' de X. Prima de X. Prima de X. Aquí. No, al lado. Aquí. Ajá. A ver. G' de X en 1. En 1, G' de X es menos 1. Menos 1 es esto. Sí, menos 1. Ah, pensé que era menos 2. Está bien. Ah, estos son mis dos. Aquí está un menos 2. Este es menos 1. Ajá, es menos 1. Muy bien. Entonces, la respuesta es 4. Sí, si hubiera sido menos 2, ahí sí hubiera sido 2 y 3, 5. Sí. Pequeño error, pero bueno, esto no te va a pasar ya en una hoja, porque ahí sí te ponen tal cual en un PDF, ¿no? Te van a enviar el PDF y resuelven. Eso simplemente aquí, bueno, digamos, ese menos 1 se vio como este menos 2. No pasa nada. Ok, entonces vamos ahora sí con unas reglas de cadenas de unas funciones. Unas funciones. Ahora hay dos posibles reglas de las cadenas que les pidan. Les pueden decir, encuentre la derivada de la siguiente función, y lógicamente deben aplicar regla de la cadena, y ya, y no les dicen nada más. O también les dicen, aplicando la regla de la cadena, encuentre la derivada de la función y exprésenla en su mínima, valga la redundancia, expresión, ¿verdad? ¿Qué deben hacer ahí? Entonces en una simplemente derivan y ya, y en otra deben derivar y simplificar lo más que puedan. ¿Sí? Cuando dicen y escríbanla en su mínima expresión, la respuesta la lleva,
Deben simplificarlo lo más que puedan. Entonces son dos casos posibles, ¿no? Uno solo le dice encuentre la derivada y otros donde tienen que, aparte de encontrar la derivada, simplificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden tener, vamos a hacer dos ejemplos de solo la derivada y un ejemplo de la derivada y la simplificación. Entonces pueden tener, por ejemplo, y es igual a coseno a la cuarta de 3x al cuadrado, ¿sí? Coseno a la cuarta de 3x al cuadrado. Si yo derivo esto, ya sabemos que por regla de la cadena, ¿verdad? Y' es igual a, ¿qué está primero? Este coseno a la cuarta, ¿verdad? Entonces baja el 4, 4 coseno de 3x al cuadrado, ¿verdad? Primero, lo que está más afuera, de afuera hacia adentro. ¿Por qué deberíamos multiplicar? ¿Cuál sería adentro, el coseno o el 3x cuadrado? Lo que seguiría, ¿qué sería? El coseno, ¿verdad? Porque el 3x cuadrado está contenido en el coseno. Entonces la derivada del coseno es menos el seno. Entonces menos el seno de 3x cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la regla de cadena solo aplica para el original. No es que van a decir, ah, la regla de la cadena esto también. No, aplica solo para el original. Entonces hicimos el exponente, hicimos el coseno, nos faltaría este polinomio, ¿verdad? Entonces por aquí, 3x al cuadrado, bajaría el 2, sería 6x. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, reordenando un poquito, esto sería menos 6 por 4, eso es 24, ¿verdad? 24x del seno de 3x al cuadrado por el coseno de 3x al cuadrado. Y eso está. ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a hacer otro más, por ejemplo, no sé. Y es igual a la raíz cúbica de coseno del seno de 1 o del seno del logaritmo natural de 7x a la quinta más 6. ¿Ya? ¿Sí ven? Se pueden poner cualquier cosa y le dicen deriva. ¿Qué hacemos? Regla la cadena. De afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a hacer la derivada. Y' va a ser igual a. ¿Qué es lo que está más afuera? Esta raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, esto, ustedes saben mentalmente, dicen, ok, esto es 1, esto, todo esto, a lo 1/3. Bájale 1/3. ¿Sí? Por. Si a 1/3 yo le resto 1, me va a quedar menos 2/3. Entonces, esos 2/3 van al denominador. Por lo tanto, voy a poner 1 y todo lo de aquí elevado a las 2/3. ¿Sí? Ya les voy a hacer más fácil así. Seno, el logaritmo natural de 7 aquí a la quinta más 6. A ver, uno aquí, otro acá y otro más. Me falta uno acá, ya. Y este elevado a la 2/3. Entonces, a ver, repito, esto es como que tuvieran la raíz cúbica de x, ¿verdad? Y ustedes derivan, entonces, ¿cómo lo derivarían? Primero elevarían a 1/3. Para derivarlo, ahora sí, baja ese 1/3 y les queda x 1/3 menos 1, que es lo mismo que 3/3, ¿verdad? Entonces le va a quedar menos 2/3, es decir, les queda 1/3 de x a la 2/3, ¿sí? Negativo, porque aquí está menos 3/3 es 1, ¿no? Entonces, esto sería simplemente 1/3 de 1 entre x a la 2/3, que es lo mismo que decir 1/3 de la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Muy bien. En su momento yo tenía problemas para derivar
una raíz, cuando simplemente podía hacerlo como exponentes y ya. Pero bueno, cosas que pasan. Ok, entonces aquí lo vamos a ver simplemente 2 tercios porque no nos interesa estar poniendo la raíz. Vamos a verlo como 2 tercios tal y cual está ya. ¿Sí? Entonces hasta ahí que hemos hecho la derivada de lo que está más afuera, ¿verdad? Nos faltaría lo que está adentro. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta ahí ya hicimos lo que está más afuera, es decir, la raíz cúbica. Entonces regla la cadena. Sería lo que está adentro, ¿no? Por, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que está más afuera? El coseno, ¿verdad? La derivada del coseno sabemos que es menos el seno. Entonces menos el seno. Y como para no estar haciendo muy hacia allá, y aquí tenemos este espacio es 1, ya sabemos que todo lo que salga hacia allá va a estar multiplicado por 1, entonces lo podemos poner por aquí mismo. ¿Sí? La derivada del coseno, repito, es menos el seno, ¿verdad? Y de todo lo que está aquí, porque nada más cambia. El seno del logaritmo natural de 7x a la quinta más 6. ¿Sí? Paréntesis, 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 me faltaría esta de acá. Ya. Por la derivada interna, ya pasamos la raíz, ya pasamos este coseno, nos faltaría este seno. La derivada del seno. La derivada del seno sabemos que es el coseno, ¿verdad? Del logaritmo natural de 7x a la quinta más 6. ¿Sí? Ok, ya pasamos la raíz, este coseno, este seno. Por la derivada interna. ¿Sí? Por la derivada interna de qué? Del logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? Sabemos que era 1 entre x. Aquí no tenemos x, sino esta función. Entonces, ok, 1 entre esa función. 7x a la quinta más 6. ¿Sí? Entonces esto multiplica acá, ¿verdad? Por, ya pasamos esto, pasamos coseno, pasamos el seno, pasamos logaritmo, nos faltaría simplemente esto y acá. La derivada de 6, 0. La derivada de 7x a la quinta sería 5 por 7, eso sería 35x a la cuarta. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? Entonces, repito, hay algunos ejercicios que simplemente le dicen derive. ¿Qué hacen? Derivan, ya está. Si hicieron todo bien, está correcto. Mientras que hay otro tipo de ejercicios que le dice derive y encuentre y expréselo en su mínima, valga la redundancia, expresión. ¿Sí? Entonces, derive y encuentre su mínima expresión. Para ilustrar un poco el que está aquí, como yo les comentaba en el Symbolab, voy a poner esta función y le voy a pedir que la derive y vamos a ver que posiblemente no me dé exactamente lo mismo que está acá, ¿no? ¿Sí? Posiblemente me dé otra derivada. Y ya, bueno, ya sería tarea de ustedes ver si en GeoGebra nos da la misma función. Porque si yo me pongo a tipear aquí en GeoGebra, y sí nos vamos a perder mucho tiempo. A ver, les comparto. Entonces la derivada de, ¿qué puse primero? Ya la raíz cúbica. Ahora que tengo una pregunta. ¿Cómo es lo de los máximos y mínimos? Pero, ¿qué? ¿Ya les dieron máximos y mínimos? Porque eso es bien después. Si es que no es en el segundo parcial. ¿Les han dado máximos y mínimos? No, pero bien un libro. Eso es después. Ahorita no te preocupes por cosas que todavía no te va a enseñar. Eso me parece que es al inicio ya del segundo parcial. Entonces, no viene el caso ahorita. Y eso nos sirve para la graficación de funciones. Ahora, la raíz cúbica de coseno. Ajá, entonces, por ahora no te preocupes en eso, sino en lo que te van a tomar actualmente. Eso es al inicio del segundo parcial. Ok, entonces tenemos el coseno, raíz cúbica del coseno del seno del logaritmo natural. Logaritmo natural, ¿dónde está ese logaritmo natural? Y veo logaritmo nomás, no veo logaritmo natural.
Bueno, podemos hacerlo logaritmo en base a Euler, ¿no? Y ya, logaritmo natural. O decir simplemente ln, me parece que sí sale. Logaritmo natural de 7x a la quinta más 6. 7x, ya veo el mensaje, un segundito. La quinta más 6. Ahora me dicen, en este parcial, ¿qué temas más quedan? Derivadas de orden superior, derivadas implícitas, derivadas por coordenadas polares y razón de cambio. Eso sería todo. Ya nos queda mucho y todavía nos quedan creo que 2 semanas más. Entonces, solo es eso. Ok, entonces vamos a ver si nos deriva ese logaritmo natural de la calistenia. Ahí está. ¿Sí? Logaritmo natural, seno, logaritmo natural de 7x a la quinta más. Vamos a ver entonces la respuesta. Entonces, miren, me dicen menos 35x a la cuarta, que sí tenemos el menos por acá del seno, 35x a la cuarta. Coseno, coseno del logaritmo de la 7x a la quinta más 6. Aquí lo tenemos. Coseno logaritmo de 7x a la quinta más 6. Del seno del seno. El seno del seno. Logaritmo natural de 7x a la quinta más 6. Está bien. En el denominador tenemos el 3, tenemos el coseno, o sea, tenemos toda esta función elevada a la 2 tercios, como aquí está. Aquí está coseno a la 2 tercios de toda la función, ¿se dan cuenta? Y que finalmente multiplica por el 7x a la quinta más 6. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso nos dio exactamente la misma respuesta que nosotros habíamos planteado acá. ¿Sí? Entonces, repito, no siempre este es el caso. No siempre este es el caso. ¿Por qué? Porque pueden haber algunas derivadas que sí se puede simplificar un poquito por ahí y el libro sí lo va a hacer. ¿Ok? El libro sí lo puede hacer. Muy bien. En este caso no se podía simplificar nada, entonces nos dio la respuesta tal cual. No el libro, sino el programa, perdón. Entonces, si se puede simplificar algo por ahí, el programa lo va a hacer y nos va a dar una derivada distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si está bien? Ya saben, grafican su derivada en GeoGebra y grafican la derivada que es el programa. Si le da la misma función, está correcto. Ok. Muy bien, entonces ahí tenemos la regla de la cadena, cómo se debe usar, ya saben, simplemente de afuera hacia adentro. Si hacen todo bien, no hay cómo perderse. Por eso que vimos cada una de las reglas de derivación, ¿no? Muy bien, vamos a hacer entonces ese ejercicio que les comentaba de que si les dicen, ok, además de que derive, exprésenla en su mínima expresión, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos, por ejemplo, que y es igual al logaritmo de la raíz. Y es igual al logaritmo de la raíz de 1 más el coseno de x entre 1 menos el coseno de x. ¿Sí? Y es igual al logaritmo natural de la raíz de 1 más coseno de x entre 1 menos coseno de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya hicimos los dos, traten ustedes de resolver esto, ¿sí? Y traten de expresarlo en su mínima expresión. Unos 7 minutillos, ¿sí? Como pista, ¿qué deben hacer? Regla la cadena, ¿verdad? Fuera hacia adentro. ¿Qué es lo que está más afuera aquí? El logaritmo natural. ¿Qué es lo que le sigue? Esta raíz. ¿Qué es lo que le sigue? Esta división, ¿sí? Le sigue esa división. Y ahí sí ya acabaría, ¿ok? Muy bien. Inténtenlo, tienen 17 minutillos y al volver lo resolvemos y lo expresamos, ya saben, en su mínima expresión. No solo resolverlo, sino también expresarlo en su mínima expresión y me comentan, ¿no? ¿Qué les sale? Ok, regresamos.
Por cierto, chicos, ¿en qué temas van? ¿Qué les han dado? O sea, ya con sus profesores. ¿Se me escuchan? En mi caso, todavía con derivadas. Ah, ya. Están con las reglas de derivación y eso. O alguna derivada específica, como lo que les mencionaba, derivadas de orden superior, derivadas implícitas, etcétera, etcétera. Sí, recién inició el tema. Ah, ya. Sí, por eso que he ido un poquillo más lento, porque después me adelanto mucho. Y bueno. A ver, entonces, la respuesta a esto, sabemos que primero debemos derivar, ¿verdad? Decimos, ok, y' es igual, la del logaritmo, sabemos que es, mi clase recién inició derivadas igual. Ah, ya, estamos viendo entonces. 1 entre, sabemos que es 1 entre x, pero en este caso no tenemos x, sino que tenemos esto. 1 más el coseno de x entre 1 menos el coseno de x. ¿Sí? Muy bien. Por la derivada interna, ¿se acuerdan? De afuera hacia adentro. Entonces lo de afuera sería esta raíz. Por lo tanto sería 1/2 por 1 entre, ya sabemos que la raíz de algo siempre es lo mismo, solo que 1/2 y se pasa al denominador la raíz, ¿verdad? Recuerden siempre la raíz de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es 1/2, baja el exponente, se le resta 1 y me queda la menos 1/2. Entonces baja a multiplicar en el denominador. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Por la derivada interna, y la derivada interna, ¿qué queda? La derivada interna es todo este divisor, ¿sí? Es todo el divisor. Entonces sabemos que es el que está dividiendo, lo debemos elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 1 menos el coseno de x elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, es la derivada del primero, derivada de 1 o 0, derivada del coseno es menos el seno de x, ¿sí? Derivada del primero, este se hace 0, la derivada del coseno menos el seno de x. Por el segundo sin derivar, 1 menos el coseno de x, ¿sí? El segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar, 1 más coseno de x, ¿sí? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Este se hace 0, la derivada del coseno es menos el seno y con este menos hace más, ¿verdad? Entonces me queda seno de x, ¿sí? Muy bien, listo. Entonces, si es que no me dijeran nada más, ahí quedaría, ¿verdad? Yo podría dejar ahí y dije, ok, ahí está derivado. Pero en este caso nos están preguntando, nos están diciendo que lo expresemos en su mínima expresión. Por lo tanto, debemos ir simplificando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y' va a ser igual a... Aquí tengo una raíz por esta raíz. Bueno, este 1/2 es una constante que está multiplicando a todo, entonces puede salir, ¿verdad? 1/2. Por acá, como les decía, tengo esta raíz por esta raíz, es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, aquí puedo poner por 1, ¿verdad? Porque 1 y 1. Esto se eleva al cuadrado porque es la misma raíz, entonces me va a quedar 1 más el coseno de x entre 1 menos el coseno de x. Si yo reparto acá ese menos seno, me va a quedar menos seno de x por 1, menos con menos más, seno de x o seno de x, ¿sí? Y acá, menos 1 por el seno, entonces me va a quedar menos el seno de x. Menos con más, menos. Menos coseno por seno, entonces me va a quedar menos el seno de x por el coseno de x, ¿sí? Y todo esto está siendo dividido para 1 menos el coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ¿qué vemos que se puede ir? Este seno con este seno, ¿verdad? Seno y coseno, positivo, no negativo, cero. Y este aquí con este aquí, a menos a, menos 2a, ¿verdad? Entonces sería menos 2 senos de x. Ok, entonces multiplicando todo, vamos a ponerlo por acá,
y' va a ser igual a 1/2 que multiplica a 1 por menos seno de x. Y menos seno de x sería menos 2 seno de x, ¿verdad? Menos 2 seno de x. Bueno, antes de multiplicar eso, vamos a pasar extremos con extremos y medios con medios, ¿verdad? Desde aquí. Entonces va el 1 menos el coseno al numerador. Y en el denominador se queda el 1 más el coseno de x, ¿sí? Y ahora sí, el menos 2 seno de x. Menos seno y menos seno, menos 2 seno de x. Y entre 1 menos el coseno de x y esto al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Este 2 con este 2 se va. Este 1 menos coseno se va con 1 de acá, ¿sí o no? ¿Y qué me queda? Bueno, que y' va a ser igual a menos el seno de x menos el seno de x que multiplicará ¿a qué? ¿Qué observamos aquí? Que tenemos 1 más coseno de x y aquí me queda un 1 menos coseno de x, ¿verdad? Porque el otro ya se fue con esto. Entonces, 1 más coseno, 1 menos coseno. ¿Eso en qué se convierte? En 1 menos el coseno al cuadrado de x. ¿Qué sabemos nosotros que es el 1 menos el coseno al cuadrado de x? Eso es el seno, ¿verdad? Pensemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces 1 menos coseno al cuadrado de x, eso se convierte en el seno al cuadrado de x, ¿verdad? Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1, entonces paso a restar el coseno y me queda 1 menos coseno al cuadrado de x, entonces seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Como ya tengo lo mismo, lo puedo simplificar, ¿verdad? Un seno aquí y un seno acá. ¿Sí? ¿Qué me queda? Bueno, que y' va a ser igual a menos 1 entre el seno de x. ¿Y 1 entre el seno de x qué es? La cosecante, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo voy a poner por acá. La y', todo esto de aquí, ¿verdad? Es simplemente menos la cosecante de x. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna duda? Ok, lo vamos a ver por ahí la clase de hoy. No recibió consultas. Y bueno, que avanzaremos ya a la siguiente clase, que es el día miércoles, ya con lo otro que nos falta, ¿no? Aquí vamos a ver sobre esto de la pendiente tangente y la pendiente normal, derivaciones de orden superior, derivación implícita, derivación con coordenadas polares y razón de cambio. Creo que eso sería todo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta luego, que pasen bien. Nos vemos el día miércoles. De nada, hasta luego.